Quiero cantar esta canción de lo profundo de mi corazón para Jesús mi Salvador, que mi vida me la transformó estando lejos de su amor. Su luz vino a mi corazón, no le importó mi condición, me brindó su salvación. Quiero tocar tu corazón y darte gracias, Señor, por derramar tu santa unción y hacerme un adorador. Mi vida pertenece a ti, tu hijo soy, muy feliz proclamaré, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio donde se predica la palabra de Dios, un espacio donde se comparte las mejores alabanzas para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. Sin ti, ¿a dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti, si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti, si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti. Siento que sin ti la vida es nada y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré? ¿A
de ti. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, Señor, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, Señor, y aún estoy contigo. ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos sin ti? No hay forma. Queremos estar más cerca de ti, más cerca de ti. Sentirte más profundamente, Señor. Oh Dios. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras.
Dios te bendiga. Te invitamos a que escuches la meditación de la palabra de Dios por medio de nuestro hermano y pastor Andradis Peña. Todo el mundo puede invocar el nombre de Jesús. Y todo el mundo va a ver que en el nombre de Jesús hay poder. Y eso está sucediendo ahora aquí en la tierra. Todo el mundo invoca el nombre de Jesús y recibe un beneficio. Personalmente, en una ocasión, iba en la moto por la séptima hacia la 170 y había llovido bastante. Yo no soy de las que invoca el nombre de Jesús por cualquier cosa. Cuando invoco el nombre de Jesús tiene que ser en algo específico. Porque hay gente que invoca el nombre de Jesús como una muletilla que lo tienen ya. Pero ese día iba en la moto y estaba lloviendo y se detuvo el semáforo, y cuando arrancó el semáforo, nuevamente nos dio luz verde el semáforo. Arranqué en la moto, no con mucha velocidad porque había llovido. Y ya iba llegando a la 170 cuando me recibe un hueco. Estaba lleno de agua. Yo sabía que a este costado había un hueco, pero no sabía que me iba a recibir otro hueco por donde iba. Y cuando veo que me recibe ese hueco, yo empiezo a hacer zigzag. Pero antes de hacer zigzag, se me vino a la mente inmediatamente: hay poder en el nombre de Jesús. Y yo invoqué el nombre de Jesús. Esta semana, y bueno, estoy en un grupo de WhatsApp donde se muestra mucho la movilidad en todo Bogotá. Qué cantidad de accidentes en motos y accidentes mortales. Sangre por doquier, huesos totalmente sacados de su cuerpo, los cráneos totalmente reventados, explotados porque el motociclista cayó y una mula de esas grandes, hasta cargada, le reventó el cerebro. Todo eso se ve hoy en día. Quizás ese pudo haber sido mi caso, porque iba por la mitad. Si me voy a este lado, me hubiera recibido un carro por acá. Si me voy del otro lado, me hubiera recibido otro carro por ahí. Pero yo lo que hice fue invocar en el nombre de Jesús. Dije: hay poder en Jesús. Y yo no sé cómo quedé encima de la zona verde. Un moretón sí me llevé, porque de todas maneras tiene que uno aprender golpes para después reaccionar y decir y aprender. Pero lo maravilloso de esto es que Dios guardó mi vida, porque no me sucedió absolutamente nada, digo yo. Ninguna lesión grave, nada. Yo digo que eso se debió a que yo invoqué el nombre de Jesús. Si yo no hubiese invocado el nombre de Jesús, quizás hubiera sido otra situación. Entonces es importante uno invocar el nombre de Jesús. Samuelito, Dios lo bendiga. Bienvenido. Es importante invocar el nombre de Jesús. Pero hay que tener algo presente y algo que debemos tener muy en cuenta. Que todos invocan el nombre de Jesús y que cosas suceden, pero que allá cuando estemos con el Señor, de pronto nos podemos llevar sorpresas. En Mateo capítulo 7, verso 22. Vamos a leer la palabra de Dios. Porque todos invocamos el nombre de Jesús y vemos que suceden cosas. En Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es una sorpresa grande y que se va a llevar mucha gente cuando esté allá ante el Señor. Pero analicemos un poco este versículo y me voy a introducir por este lado.
Porque la palabra de Dios dice: muchos me dirán en aquel día. ¿Cuántas personas invocan el nombre de Jesús hoy en la tierra y han visto el poder de Dios? Muchas. Muchos han invocado el nombre de Jesús. Sea buena doctrina, sana doctrina, mala doctrina, lo que usted llame, han invocado el nombre de Jesús y han recibido respuesta. Pero el tema es que puede que crean que están haciendo lo bueno. Y hay algunos que conscientemente predican la palabra de Dios, usan el nombre de Jesús conscientemente, creyendo que tienen una sana doctrina, pero no la es. Otros que conscientemente predican la palabra de Dios, pero que conscientemente ellos tienen algo más, digamos, oculto de beneficio hacia ellos, y por eso ellos predican el nombre de Jesús. ¿A qué me refiero? Aquellas ganancias deshonestas que muchos ministros, pastores, profetas que se hacen llamar, viven con el dinero de las personas. Otros que inconscientemente lo pueden hacer. Y todos, si vemos cada uno de ellos, yo me acuerdo de hace muchos años que hasta un primo Camilo, hace mucho tiempo, él sufría de la cadera. Y en una ocasión llegaron unas personas, y creo que llegaron como a un estadio, fue al Coliseo a hacer una convención. Y en la casa se supo que estas personas estaban ahí. Y yo recuerdo que mi tía Flor cogió y llevó a Camilo para que oraran por él. Y desde ahí, Camilo recibió la sanidad. Pero no fueron pentecostales, no fueron unicitarios, fueron trinitarios. Pero recibió. Por eso la palabra dice que ellos hicieron, echaron fuera demonios, profetizaron. Es porque fueron testigos del poder de Dios. Pero ¿qué pasa? Que la sorpresa se va a llevar luego cuando estemos ante el Señor. Y esa palabra, que apartados de mí, yo no os conozco, yo creo que es una palabra fuerte para cualquiera que piense que un día va a entrar en el reino de los cielos. Pero analicemos este texto bíblico más profundo. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? ¿Cuál creen ustedes que es el día? Muchos me dirán en aquel día. Hay un día. Amén, mi hermana Patricia. El día del juicio. Muchos me dirán en aquel día. ¿Ustedes se imaginan cómo va a ser ese día? ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar cómo será ese día? Si yo les pregunto el día de hoy, ¿cómo creen ustedes que va a ser ese día? ¿Cómo se lo imaginan? Vamos a imaginarlo. ¿Cómo creen? Ayúdenme. Y los que están conectados, si lo pueden escribir también, ¿cómo creen que va a suceder ese día? ¿Qué va a pasar? Porque es que a veces nos toca usar un poquito la memoria. Porque vivimos, sí, hay infierno y hay vida eterna, pero no nos imaginamos cómo va a ser ese día. ¿Cómo va a ser ese día? ¿Se lo imaginan? Ayúdenme. ¿No lo hemos pensado? ¿Cómo va a ser ese día? Amén. Para algunos será de gran gozo y otros será de tristeza. Pero ¿cómo será ese día? ¿Qué va a ocurrir ese día? El día que estemos ante el Señor Jesús. Lo que dice Estelita es muy cierto. Algunos estaremos dichosos y gozosos. Pero los que se quedan, los que se llevan esa respuesta, ¿cómo será ese día? ¿Qué va a pasar en ese día? ¿Cómo se va a sentir esa persona en ese día? Pues vamos a verlo hoy. ¿Qué van a sentir
estas personas cuando se queden de la venida del Señor. Por eso nosotros predicamos salvación. Para aquellos que de pronto nos están escuchando por primera vez y están conectados con nosotros en este momento. Nosotros predicamos que hay un nombre que es sobre todo nombre, en el cual encontramos salvación. Pero también predicamos que hay una condenación eterna para aquel que no acepta a este nombre, el que no quiere ser salvo. Y aquí me van a perdonar todos aquellos que dicen: no asuste a la gente. El evangelio no es para asustarlo. El evangelio es para predicarlo con amor. Eso lo dicen hasta con No dramaticen tanto. Prediquen con amor. Dios es amor. Pero ese que habla y dice eso no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Es nada. Y lo está diciendo porque es lo que él piensa. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. Así que aquellos que dicen: eso no asusten a la gente, no les prediquen así. No, Dios es amor, eso hay que aceptar. Todos aceptemos a Dios. A ver, todos aceptemos a Dios con amor. A ver, aplausos, listo, ganamos. Ay, somos salvos. No aceptan a Dios predicando lo que realmente va a suceder. Mucho menos van a aceptar a Dios con solo amor. Porque alguien que acepta a Dios con solo amor quiere decir que no hay condenación para nadie. Dios nos ama a todos y nadie se va a condenar, porque Dios es amor. Y eso no es así. Sí, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Entonces, hay amor, sí, pero también hay una condenación. O sea, así como puede vivir por el amor, puede morir eternamente en perdición, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, con el permiso, no, es que no les voy a pedir permiso. Yo tengo toda la autoridad de decirle: ¿sabe qué? El que lo quiera escuchar, lo quiera escuchar, y el que quiera atender la palabra de Dios lo puede hacer. Timoteo 2, segunda de Timoteo 4, que nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Y si la palabra de Dios dice que hay una condenación eterna, pues por más amor que tenga el Señor en este momento, hay una condenación eterna para aquel que no acepta a Cristo. Y punto. Y si Dios nos dice que predique la palabra y que instes, ¿qué quiere decir que inste? Que repita, que insista, a tiempo y fuera de tiempo. Hoy es tiempo. Y aun cuando el hombre ya esté a punto de morir, fuera de tiempo, nosotros también le predicaremos la palabra de Dios hasta el final. También nos dice que prediquemos esta palabra y que redarguye. ¿Qué quiere decir redarguye? Que refutes. Que si no estás de acuerdo, pongas tu punto de vista. Y hoy, perdónenme los que predican la palabra de Dios con solo amor, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, hay que predicar la palabra con amor, pero hay que anunciarle a la gente que va a suceder un día, y un día terrible para la condenación, de condenación eterna para todo aquel que no acepta a Cristo. Y va a ocurrir. Entonces, dice que también que reprenda, que exhorta. ¿Cómo? Con toda paciencia y doctrina. Así que si yo les voy a anunciar hoy de que va a haber un día de juicio, yo les tengo que decir por la palabra de Dios cómo va a ser ese día de juicio. Y usted lo va a ver hoy. Así que le invito a que esté muy pendiente, porque hoy sí se va a llevar usted una imagen de lo que va a ver los que se quedan de la venida del Señor. Ahora, todos aquellos que les gusta que les profeticen, porque hay mucha gente que va a las iglesias solo profetíceme, sí. Y el profeta llega y le dice:
Veo sobre ti una casa, veo sobre ti un carro, veo sobre ti bendiciones, veo días de prosperidad. Carreta. Eso son imágenes y me callo. Porque realmente esos son los engañadores de lo que habla la palabra de Dios. ¿Quieren que les profetice acerca del día que vendrá? No lo puedo hacer. Porque para que yo profetice el día que vendrá, tendría que yo haber nacido antes de Sofonías, porque Sofonías ya dijo cómo va a ser ese día. ¿Qué va a ocurrir ese día? ¿El día de qué? El día del Señor. Vámonos a Sofonías. Sofonías capítulo 1, verso 14 al 18. ¿Habían leído Sofonías? Claro. Sofonías capítulo 1, verso 14 al 18. Mire cómo inicia la palabra de Dios. Cerca está el día grande de Jehová. Metámonos en la palabra. Cerca. Ya hay algo que nos alerta a nosotros. Ojo, pilas. Cerca está el día grande de Jehová. Y vuelve y repite. Cercano y vuelve y repite. Y muy próximo. O sea, ese día puede ser mañana, puede ser en una hora. Cercano está el día grande de Jehová. Recuerden que para el Señor un día son como 1000 años y un año como 1000 días, y un día, ¿sí? Y 1000 días como un año. Y si para el Señor ya han pasado, si nosotros estamos en el 2000, para el Señor han pasado 2 días y nosotros 2000 años, mucho tiempo. Pero dice la palabra de Dios, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Ojo, despierte. Y mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Y dice, es amarga la voz del día de Jehová. Es amarga la voz del día de Jehová. O sea que la voz de Jehová en ese día no va a ser agradable. Hoy en día Dios nos habla por medio de su palabra con amor. Pero ese día la voz del Señor, dice la palabra, que es amarga. ¿Qué quiere decir una voz amarga? Que es una voz de ira, que es una voz de agresividad, que es una voz de rechazo, que es una voz de rabia, que es una voz de furia y es una voz de indignación. Por eso hoy gozamos nosotros la voz apacible de nuestro Dios, como el buen pastor que cuida de sus ovejas. Pero llegará ese día que esa voz ya no va a ser tan amable como es en este momento. Dice, es tan fuerte la voz del Señor, que gritará allí el valiente. Esos que, mejor dicho, son lo máximo aquí en el mundo, no le tienen miedo a esa nada. Dice la palabra de Dios que ese día gritará allí el valiente. Vamos a imaginarnos, vamos a armar nuestro paisaje. Imaginémonos ya la voz del Señor, no una voz apacible. El día grande del Señor, vemos que ya no es una voz apacible, sino una voz ya de ira, una voz de rabia, de furia, porque es que el Señor también tiene derecho a enfurecerse, porque los hijos son desobedientes y ha dado toda la oportunidad para que el mundo acepte y no lo ha querido aceptar. Entonces, ese día, imagínese usted la voz. Pedro, no te va a decir Pedro, buen siervo fiel, sí. Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Ya él es juez.
Y allí sí el más valiente, ahí sí gritará. Y el verso 15 dice: día de ira, aquel día. Entonces aquellos que les guste, que no les gusta escuchar que el Señor llegará un día donde Él va a estar airado. Aquí la palabra del Señor les dice que va a haber un día de ira. Y esto no se lo digo para contradecirte lo que estás diciendo. Te lo digo es para que te arrepientas de lo que estás haciendo, vuelvas tu vida a Cristo y te libres de esta condenación eterna. Ese día no va a ser un día de regalos. Ese día es un día de juicio. Es el día grande del Señor. Dice que es un día de ira, aquel día, día de angustia. Que Dios nos guarde de estar ese día allá, de quedarnos de la venida del Señor. Dice que es un día de angustia. ¿Qué quiere decir angustia? Quiere decir que es un tormento, una tortura, un dolor y un sufrimiento. Es angustia. Imagínese, vamos a ponernos un poquito en el zapato de ellos, que el Señor vino y levantó su iglesia y se quedó. ¿Cómo queda una persona que ha conocido de Dios, que ha conocido la palabra, que no quiso obedecer? ¿Cómo queda angustiado? Ahora, ¿yo qué hago? Le viene un dolor, pero ¿por qué yo no acepté? Y se empieza a torturar. Esta carne me quiso siempre ganar y me ganó y me quedé de la venida del Señor. Es angustioso para esta persona. Es un día de sufrimiento. Dice que entonces es un día de angustia, un día de aprieto. ¿Qué quiere decir aprieto? Que está en una posición difícil. O sea, está en la mala. Imagínese, de tormento, tortura, dolor, sufrimiento, en una posición que nadie quiere estar. Dice que es un día de alboroto. ¿Cómo es un día de alboroto? Con mucho ruido, muchos clamando, muchos haciendo un desorden público. ¿Qué ha pasado? Junte estas tres palabras: angustia, aprieto y alboroto, y eso es el acabose para un ser humano. No más cuando tenemos un familiar enfermo, uno le da la angustia. ¿Qué hago? ¿Dónde lo llevo? ¿Qué debo hacer? Y se angustia y no encuentra la solución y se empieza a desesperar. Pero es que no, esto no funciona, esto tampoco. Empieza a gritar: por favor, ayúdeme, alguien que me ayude. Lo terrible de todo es que podrá hacer todo lo que quiera, pero nadie le puede ayudar. Dice también que es un día de asolamiento. ¿Qué quiere decir asolamiento? Que es destructor, que es devastador, que aniquila todo lo que hay, que es demoledor y que es desolador. Terrible el día del Señor. ¿Se lo están imaginando? Imagínenselo. Dice que es día de tinieblas. Entonces está en Sofonías. Dice que es un día de tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que ese día, por más que usted trate de buscar a alguien, no va a encontrar la claridad. Es un día oscuro para su vida. Cuando hay tinieblas y hay oscuridad, usted no tiene para dónde correr. Si apagáramos, cerráramos todo esto, usted empieza a caminar así. No tiene para dónde correr. Entonces, ese día usted querrá buscar una orientación, que alguien que me ayude, y nadie lo podrá hacer. Es un día de confusión, es un día de perdición. Eso es lo que es un día de tinieblas. También dice que es de oscuridad, que es de día nublado. ¿Qué quiere decir un día nublado? O cuando vamos a veces por un páramo
que usted va y ve lo que ve aquí, pero usted no sabe qué va a pasar allá. Ese día, usted está viviendo el desespero ahora, pero ni siquiera puede mirar lo que más adelante le espera. O sea, es un día totalmente de caos para la vida del hombre que se queda de la venida del Señor. Es un día de entenebrecimiento. Una mente totalmente en tinieblas, lleno de oscuridad. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Sin la ayuda de Dios. Un día de trompeta. ¿Sí lo están leyendo ahí? Es un día de trompeta. ¿Qué quiere decir un día de trompeta? Que se dio un anuncio, que han llegado los juicios del Señor y que a ti te toca pasar la tribulación y la gran tribulación. Un día de algazara, ¿sí dice así? Algazara. Es un día de algazara. ¿Sabemos qué es algazara? Yo tampoco sabía qué era, tranquilos. Algazara quiere decir que es un ruido, una gritería de muchas personas juntas. En este caso, todos haciendo un clamor y de dolor, una expresión de clamor y de dolor. O sea que ese día no es para nada agradable para el hombre que se queda de la venida del Señor. Dice que sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. O sea, todo eso va a ocurrir sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, donde sea que usted vaya. Si ya la presencia de Dios no está ahí, todo esto va a ocurrir en la vida de aquel que se quedó de la venida del Señor. El verso 17 dice: y atribularé a los hombres. Fuera de eso, todo lo que tiene el hombre que soportar, porque se quedó de la venida del Señor, porque ha llegado el juicio del Señor. Y dice: y atribularé a los hombres y andarán como ciegos. ¿Por qué? Porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo. Imagíneselo. Y su carne como estiércol. Imagínese eso. Mire, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Quieren que no les prediquemos esto? Si no les predicamos de esto, usted no va a tener conciencia de lo que le espera el día del juicio del Señor, de la condenación eterna. Entonces nosotros debemos predicar y decirles: ojo, pilas, hoy es el día de salvación, hoy acepta a Cristo, hoy es Dios es amor. Porque luego sí, el Señor, siendo amor, luego se convertirá también en fuego consumidor. Y ahí es donde nosotros estamos aquí procurando llevar una vida santa, agradable a Dios, porque no queremos vivir eso que le va a suceder al que se queda de la venida del Señor. ¿Qué puede pasar hoy en día? Que hoy muchos dicen: uy, no, definitivamente Dios es muy malo. Uy, no, todo eso le va a hacer al hombre. ¿Qué Dios tan malo? Pero lo que no se da cuenta el hombre es que Dios no es malo. Dios está advirtiendo desde ya. Dios nos está poniendo esta palabra hoy aquí, que se la digamos a ustedes, que si se quedan de la venida del Señor, condenación fuerte viene para su vida, y es un día que, mejor dicho, nadie quisiera tener. Eso es lo que nosotros advertimos en este momento. Dios no es malo. Dios es un Dios bueno, un Dios lleno de amor y misericordia. Lo que pasa es que el hombre es rebelde, es sordo, es necio y no cree en Dios.
Si se condena a una persona, no es porque Dios lo haya condenado, sino porque Él no quiso aceptar esta salida que nos ha dejado el Señor. Si leemos en Sofonías 3:1, hoy estamos leyendo Sofonías. Dice la palabra de Dios: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. ¿Sabe qué pasa con ellos? Y lo dice la palabra de Dios aquí, dice: no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Ahora sí saben por qué es que en un momento dado el hombre tiene que vivir la ira del Señor, porque no escucha la voz de Dios, no recibe su palabra, no recibe la corrección, no confía en el Señor, no se acerca a su Dios. Y están rodeados de ¿quiénes? Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. ¿Qué quiere decir prevaricadores? Que son corruptos, inmorales. Y prefieren irse a escuchar al profeta, en lugar de coger la Biblia y léanla, estudienla. No sean tan confiados de lo que uno les diga aquí. No, vaya, confróntenlo con la palabra de Dios. Que no sean mis palabras las que hablan todo el tiempo, no, que sea la palabra de Dios la que habla y la que nos advierte. Por eso, si tú estás escuchando esta palabra de Dios, como hijos de Dios también debemos tener cuidado. Porque si nos descuidamos de esta salvación tan grande, podemos vernos sorprendidos un día con el Señor, donde nos diga: no, apartado de mí, yo no lo conozco. Tengamos cuidado, mis hermanos. Pero dice la palabra de Dios en el verso 5 de Sofonías 3. Y dice la palabra de Dios que Jehová en medio de ella es justo. Entonces no me vengan a decir que Jehová es malo, que el Señor Dios es malo. Dice que Jehová es justo y que Él no hará iniquidad. De mañana sacará a la luz su juicio, nunca faltará. Pero ¿sabe qué pasa con el hombre? No conoce la vergüenza. A pesar de que se les dice todas estas cosas, siguen viviendo su vida común y corriente, como si no les hubiera entrado ni siquiera por este oído. Deje de pecar, deje de hacer lo malo. No, dice la palabra de Dios que son sinvergüenzas. El hombre que no acepta a Cristo hoy es un sinvergüenza, porque se le predica la palabra de Dios y sigue viviendo su vida, no le importa. El verso 7 de Sofonías 3 dice: dije, ciertamente me temerá. Eso creyó el Señor. Ciertamente me temerá. Yo creo que va a recibir la corrección. Y si lo hace, no será destruida su morada según todo aquello por lo cual le castigué. ¿Mas qué hizo el hombre? Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. El hombre es terco, es un sinvergüenza. No tiene en cuenta la palabra del Señor. Por más que se le digan las cosas y por más oportunidades que dé el Señor, mire que el hombre no quiere aceptar. Mas ellos se apresuraron. Antes se apresuraron. ¿A qué? A corromper todos sus hechos. Ahora vemos que el hombre es el que no quiere obedecer a Dios. Ahora vemos que es el hombre el que no quiere obedecer a Dios. No es que Dios sea malo, sino el hombre es el que no quiere obedecer a Dios. Si el hombre obedeciera al Señor, no sería destruida su morada. Pero por la maldad que hay en el hombre, por eso le viene lo que le viene el día del juicio. En el verso 8 dice, el Señor nos dice: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros.
porque mi determinación es reunir las naciones. Eso ya está predestinado. Eso va a ocurrir. Juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. El enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Entonces, ¿cómo no les vamos a predicar que el Señor un día va a estar muy enojado? Tendrá mucha ira contra el hombre. ¿Por qué? Porque no obedece la palabra de Dios. Pero también hay una esperanza para aquellos que obedecemos la palabra de Dios, y es la esperanza que quiero que los que están escuchando esta palabra la lleven a su vida, porque no todo es hoy en día, todo es crueldad. Hay una esperanza hoy en día para aquellos que aceptamos a Cristo, pero es para los que aceptamos, los que obedecemos la palabra. Y esa esperanza dice en el verso 9: en aquel tiempo también devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos que invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común sentimiento. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Y el verso 12 dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Dice el verso 13: el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentiras. Creamos. Esos que te dicen: ay, es que Dios es malo, mire lo que hace Dios, ¿por qué Dios no se adelanta y mire que no suceda esto? Mira lo que pasó esta semana con esta niña, ¿por qué no se adelantó Dios? No, eso Dios, mejor dicho, es incredulidad en su vida. Todo le echan la culpa a Dios. Pero ¿por qué más bien no fue y le habló la palabra de Dios al tipo que hizo lo que hizo esta semana? ¿Alguien se acercó a predicarle la palabra de Dios a este hombre? ¿Alguien ha predicado la palabra de Dios en este pueblo donde sucedió lo que pasó con esta niña de 12 años esta semana? Nadie. Y como no hay palabra de Dios en la vida de ellos, ¿qué hay? Maldad. Los días van a ser malos cada día. Entonces no le echemos la culpa al Señor. Lo que pasa es que nosotros debemos ser obedientes y predicar la palabra de Dios, de orar al Señor para que Él nos guarde. Dice: el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallarán lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. El verso 14 dice: canta, oh Jehová de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, o sea, tú no estarás en esos juicios. Ha echado fuera tus enemigos. Jehová es el Rey de Israel en medio de ti. Nunca verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Todo tiene su tiempo. Y ahora es el tiempo de obedecer la palabra de Dios. ¿Para que qué? Para que puedas escapar de la ira de Dios. ¿Cómo podemos escapar de la ira de Dios? Uno es invocando su nombre. Pero no es solo invocando su nombre. Porque nos han enseñado que solo invocando el nombre del Señor somos salvos. Pero no es así. Hay que leer la palabra de Dios texto y contexto.
para uno entender la palabra de Dios. Ahora sí sabemos más o menos cómo va a ser el día del juicio de Dios. ¿Cómo será? Por eso Mateo 27:22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé. ¿Qué quiere decir declarar? Les manifestaré mi decisión ese día. El estado en que usted queda frente a Dios. Ese día el Señor les declararé. ¿Y cuál es ese estado? ¿Qué le va a declarar ese día el Señor a aquellos que no obedecen la palabra de Dios como deben obedecerla? Les va a decir: nunca os conocí. ¿Pero cómo así? Si nosotros oramos por los enfermos y eran sanos. ¿Cómo así si nosotros hicimos milagros y fue en tu nombre? Él le dirá: nunca os conocí. Apartados. ¿Qué quiere decir apartados? Váyase, aíslese, distánciese, aléjese, retírese. Qué difícil. Yo creo que este texto es uno de los más terroríficos de la palabra de Dios para el ser humano cuando llegue allá. Porque daría terror, pavor, que el hombre crea que está haciendo aquí las cosas bien y que un día se presente ante Dios y le diga: ¿sabe qué? Apártese, retírese, aléjese. Yo a usted no lo conozco. Qué duro, pero eso se va a vivir ese día. Entonces nosotros debemos estar pendientes para que no nos llevemos sorpresas. Debemos obedecer la palabra de Dios para que no nos llevemos sorpresas. Es por eso que nosotros debemos tener cuidado cuando invocamos el nombre de Jesús. Porque estos que está aquí hablando la palabra de Dios invocaron el nombre de Jesús y fueron hechas sanidades. Pero nosotros debemos tener cuidado en cómo invocamos el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque hay muchos que enseñan y dicen: vamos a hacer la oración de fe. Usted solo con esta oración de fe y usted puede estar totalmente tranquilo, usted ya es salvo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, verso 13, que lo leía mi hermano Juan Pablo, dice que porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es cierto. La palabra de Dios sí lo dice. Pero usted no se puede quedar en ese texto. Porque entonces un maldiciente, un mentiroso, un ladrón: Señor, perdóname, en el nombre de Jesús, perdóname. Se fue salvo. No, eso no es así. La palabra de Dios dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿dónde lo invoca? ¿Cómo lo invoca? ¿Quién lo invoca? Eso no lo está diciendo acá. Pero la palabra de Dios sí lo dice. El que no quiere ver es porque no quiere ver. Porque quiere meter un mensaje confuso a las personas para que no hagan realmente obediencia a Dios. Si la palabra de Dios dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿por qué en Mateo 7:21 dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? ¿No hay una contradicción ahí? Romanos 10:13 dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿por qué Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? Bueno, pongámonos a pensar entonces qué pasa. Mateo se adelanta algo y ¿qué dice Mateo? Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es el que puede invocar el nombre de Jesús y entrar en el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que leer la palabra de Dios
texto y contexto para saber exactamente y entenderla y hacer las cosas bien. Por favor, no te quedes con esa oración de fe. Que si mi familiar está a punto de morir, yo solo le invoco el nombre de Jesús y usted invoca el nombre de Jesús y ya listo, usted ya se fue salvo. No, Señor. Estos que leen Romanos capítulo 10 verso 13, como lo leímos, que todo aquel que invocar el nombre del Señor, le faltó leer Romanos capítulo 10 verso 8. Léalo desde antes. No te quedes solo con esa palabrita. Dice la palabra de Dios: ¿mas qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Será que una persona que está ebria y tuvo algún accidente o alguien atentó contra su vida y está ebria, tiene la palabra en su boca y en su corazón para decir: hay poder en Jesús, llévame, quiero ser salvo? Yo creo que no. Entonces, todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús para salvación tiene que tener palabra de Dios en su vida, en su boca y en su corazón. Esta palabra, ¿y sabe qué es? Una palabra de fe. Y esta palabra de fe que nosotros aquí predicamos. ¿Qué dice el verso 9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, mira el proceso: confesar con tu boca que Jesús es el Señor, tienes que creer, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El verso 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso la palabra de Dios dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Verso 11 dice: pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, ¿quiénes son los que serán avergonzados? Todo aquel que dice que cree que solo invocando el nombre de Jesús ya fue salvo y que no tuvo que hacer absolutamente nada, que no tuvo que oír, que no tuvo que creer, que no tuvo que arrepentirse, que no tuvo que mandarse bautizar. No, yo solo creo porque la palabra de Dios lo dice así, entonces yo lo creo. No, hay que escudriñar la palabra de Dios. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Quiere decir que usted debe entrar en un proceso de salvación para tu vida. Después de que entras en ese proceso, luego ahí sí podrás invocar el nombre del Señor para salvación. Después de que cumplas todo el proceso. Ya le dije que era lo que tenía que hacer. El verso 14 que dice, es que mire, la palabra de Dios es tan clara. Todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Listo. Pero dice la palabra de Dios en forma de pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es ilógico. Es ilógico que una persona venga a hacer una oración de fe y ya usted quedó salvo. Muchos hacen la oración de fe anulando el bautismo. Y eso no es así. Por eso la palabra de Dios dice: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? Imagínense que una persona nunca ha escuchado de la palabra de Dios ni nada. Ni siquiera se le va a ocurrir invocar el nombre de Jesús en medio de su transición de vida ya a la muerte. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Aquí hay unos hermanos que nos tomamos el tiempo en el servicio de Dios para predicar la palabra de Dios y decirte que debes cambiar tu forma de pensar, tu forma de actuar. Debes aceptar a Cristo, debes aceptar esta palabra, debes mandarte bautizar para el perdón de los pecados si es que un día quieres ver a Dios para vida eterna, o si lo quieres ver para condenación eterna, así le guste a aquellos que les gusta el amor.
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Será que yo tengo que decirles, oiga, vaya y prediquen la palabra de Dios? Ya usted, desde que recibió a Cristo en su vida y en su corazón, usted ya es un enviado de Dios. Vaya y prediquen la palabra a toda criatura. ¿Lo estás haciendo en el colegio? ¿Eres ejemplo a tus alumnos, a tus compañeros? ¿Eres ejemplo en tu trabajo? ¿Eres ejemplo por la calle donde vas? ¿Estás predicando la palabra de Dios? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos, hermosos son los pies de los que anunciamos esta paz, de los que anunciamos buenas nuevas. Hoy les anunciamos buenas nuevas, que Cristo está con sus brazos abiertos, recibiendo a todo aquel que quiera venir a su presencia. Pero que no esperen a que estos brazos se den la vuelta y que tú ya cuando golpees no puedas ingresar. Mas no todos, dice la palabra de Dios, el verso 16, no todos obedecieron al evangelio. Lamentablemente, mire, podemos desgastarnos predicando la palabra de Dios y quizá de pronto muchos de los que están escuchando la palabra de Dios en este momento ni la están entendiendo o están haciendo sus actividades como si no pasara nada. Como siempre lo digo, está entrando por aquí, saliendo por aquí y no pasa nada en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque no le presta atención. Su vida sigue siendo una vida de desorden, una vida de infelicidad, de momentos de alegría porque se encontró con el mejor amigo y reímos un rato, pero vuelve a su realidad. Cuán hermosos son los pies de los que anunciamos la palabra del Señor, pero no todos obedecieron a este evangelio. Dele gracias a Dios que usted ha obedecido a esta palabra y que Dios le ha revelado su nombre, porque eso quiere decir que Dios te está librando de la ira venidera. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.